Este hecho que están haciendo hoy una ceremonia por primera vez donde concurren los tres poderes de la Unión. Es un hecho histórico, es un hecho inédito. Creo que ha sido una ceremonia republicana ejemplar y por otro lado también simboliza nuevos tiempos. Es muy importante esta memoria de lo sucedido el 2 de octubre, pero también es muy importante que la nación como tal reconozca precisamente estos hechos para que no vuelvan a repetirse. ¿Por qué no estuvo el Ejecutivo Federal? Estuvo representado el Ejecutivo Federal por el Secretario de Gobernación. En este caso el Secretario de Gobernación, al parecer el Presidente de la República está en otro lugar del país. ¿Qué significa en términos democráticos una ceremonia de este tipo? Yo creo que tiene muchos significados. Significa también el reconocimiento de la lucha democrática de los jóvenes de 1968. También significa hacer de la democracia la forma de vida de nuestra república. Significa además una nueva armonía en el país. ¿Cómo blindar a los gobiernos del autoritarismo en el mundo? ¿Cómo se blinda para que no vuelvan a ocurrir sucesos así? Tiene que ver con muchas cosas. Una muy importante es ir adoptando jurídicamente las formas democráticas de gobierno. Otra muy importante es alentar la participación ciudadana. También es muy importante el respeto a las libertades. Creo que esta es una cuestión que debe hacerse desde el gobierno, pero también desde la sociedad. En el caso del 68 hay una herencia que no solo es este recuerdo de un momento muy doloroso, sino también los cambios políticos que ocurrieron. Después del 68 hubo una gran expansión de la cultura, de la educación, vino también la reforma política, se legalizaron a las fuerzas políticas que estaban proscritas en aquel entonces, creció la educación superior, creció el pensamiento crítico, es decir, se desarrollaron muchos procesos políticos importantes que han permitido que haya más democracia y libertades después de 1968. Justamente 50 años después también hay un cambio político en el país y tiene que ver precisamente con esos acontecimientos. Hemos dicho que de alguna manera con el 1 de julio del 2018 se cierra un ciclo abierto el 2 de octubre de 1968. ¿Se han cumplido los ideales de la democratización en las escuelas, por ejemplo, en la UNAM, en el IPN, después del 68? Se han cumplido muchos ideales de democratización. Hay más libertades, hay más diálogo, hay más cultura política, pero este es un proceso que no ha terminado, es decir, todavía se siguen desarrollando formas de democratización. Hoy en día se habla mucho de la democracia participativa, de la democracia directa, como nuevas formas también de participación, y la sociedad va demandando cada vez más diversidad a través de todas las formas de comunicación que hay en el país. Senador, ¿se llegará a saber alguna vez, se llegará a esclarecer en realidad la responsabilidad sobre los hechos ocurridos en Tamaulipas hace 50 años? Yo creo que hay muchos elementos ya. Se hicieron muchas investigaciones, hay muchos libros, hay mucha bibliografía de investigadores, de intelectuales, muchos archivos se han abierto también, hay aportaciones periodísticas, hay muchos testimonios y también se recogieron una gran cantidad de datos cuando se abrió esta fiscalía sobre movimientos políticos y sociales en el sexenio 2006. Entonces hay mucha información para conocer gran parte de la verdad. Aun y cuando no se haya reconocido oficialmente, mucha de la verdad ha trascendido y se ha conocido por otras vías, por otros medios. ¿Qué opina del retiro de las placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, de algunos monumentos, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo metro? Bueno, son formas que tienen que ver precisamente con esta disputa simbólica que hay en la sociedad. La gran reflexión que hay en la sociedad es a quién se le rinde homenaje. Y creo que la gran conclusión, el gran consenso nacional es que el homenaje debe ser para los jóvenes mexicanos de 1968. De todas maneras, me parece que debemos caminar en un nuevo clima de armonía en el país. México quiere libertades, también quiere paz, quiere tranquilidad y quiere armonía. ¿Hay condiciones para esa armonía cuando todavía están desaparecidos los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo? La armonía se basa en la justicia, tiene que haber justicia. Hay muchos acontecimientos que han ocurrido,
Después, incluso en los años 70 y en los años 80, ocurrieron diversos hechos que también sobre los cuales hay determinados juicios históricos y tienen que esclarecerse hechos y se tiene que conocer la verdad de muchos acontecimientos. En el caso del 68, ¿se ha alcanzado justicia o se podrá llegar a alcanzar? Han pasado muchos años y no concluyeron los procesos por los cuales se reclamaba justicia. Ahora realizamos un homenaje y creo que es un reconocimiento. No se ha alcanzado la justicia en el caso del 68, pero creo que la sociedad ha dado un veredicto muy fuerte y eso es muy importante. Yo creo que el juicio de la historia ha sido bastante severo con ellos. Hay un veredicto de la sociedad, como yo decía. Aun y cuando no hubo justicia en términos formales, de todas maneras la sociedad ha realizado un veredicto sobre determinados personajes de acuerdo a su función. Ahora bien, y por otro lado, también hoy en día, 50 años después, la sociedad mexicana rinde homenaje a los jóvenes que lucharon entonces por la democracia. Gracias. ¿Usted cree que la Suprema Corte de Justicia debe atraer este caso a 50 años? Decía hace un momento Pablo Gómez que pues, la Suprema Corte siempre le cerró la puerta a esta tragedia. Creo que son temas que habría que ver con la propia Corte. Evidentemente han cambiado los personajes que han estado al frente del Poder Judicial, pero son temas importantes para la reflexión de todos. Ha habido diversos cambios, uno de ellos se refleja el día de hoy en la propia ley del escudo, la bandera y el himno nacionales. Se encuentra esta fecha, el 2 de octubre, como una fecha en la que debe izarse la bandera a media asta en todos los edificios públicos y en las plazas públicas del país. Es decir, el hecho llegó incluso a la propia ley de nuestros símbolos nacionales. Eso refleja cambios que se han dado, por ejemplo, en el Poder Legislativo. Hoy también se develarán letras doradas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Eso forma parte de estos cambios que han ocurrido en el Poder Legislativo. Y hace 20 años, por cierto, el primer órgano legislativo fue la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bueno, hoy Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en aquel entonces que develó las primeras letras en homenaje a los jóvenes de 1968. Los cambios seguirán seguramente. ¿Esta cordialidad entre las diferentes fuerzas políticas que vemos hoy es por la ocasión del 2 de octubre o consideras que hay elementos distintos hacia este inicio del nuevo gobierno que tengan oportunidad de trabajar en esa cordialidad que hoy manifiestan? Creo que las dos cosas. Valoro mucho que hayan estado coordinadores de todas las fuerzas políticas. Y también es de valorarse que hayan estado representantes de los tres poderes de la Unión. Estuvo el secretario de Gobernación en representación del Poder Ejecutivo Federal, estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los representantes de las cámaras de diputados y de senadores aquí estuvimos. Creo que eso es importante. La pluralidad, los tres poderes, es de valorarse, tiene mucho que ver con la fecha, pero es la primera vez que ocurre, incluso aunque desde el 2011 ya estaba en la ley esta ceremonia, se ha realizado hasta el día de hoy. Tiene que ver con los nuevos tiempos también, son signos de cambio, tiene que ver con los nuevos símbolos y también por otro lado es parte del espíritu con el que se quiere trabajar en lo sucesivo. Gracias. En armonía con la pluralidad. En armonía con la pluralidad del país. Sí. ¿Es la primera vez que los diputados y senadores salen para un evento de esta magnitud? Así es la primera vez. Aún y cuando ya estaba en la ley, es la primera vez que se lograron las condiciones para hacer esta ceremonia. ¿Es parte del cambio que dice usted? Sí, en las dos cámaras se aprobó, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se aprobó esta convocatoria a la ciudadanía. Y a partir de ahí nos pusimos en contacto con los otros dos poderes de la Unión. Senador, el fin de semana el presidente electo hablaba de cambios y una reforma al ejército mexicano para darle un giro a sus funciones y que no haya más represión, que no se vuelva a utilizar para la represión al pueblo. ¿Qué están esperando ustedes de esta propuesta y si los toma por sorpresa? Nos dice el diputado Mario Delgado que no lo tenían previsto en la agenda parlamentaria.
No voy a hacer un comentario en este momento, me voy a esperar a conocer las propuestas específicas. ¿Qué giro le tiene que dar el país al uso o a la operación de las Fuerzas Armadas para que lo que pasó en 68 no vuelva a ocurrir? Me esperaré. ¿Tiene una opinión al respecto? No, creo que es un tema que hay que abordar con suma especificidad. Entonces no voy a especular al respecto. Habiendo las propuestas, entonces ya habrá comentarios. ¿No lo tenían previsto en la agenda? No, bueno, la agenda siempre está abierta, ¿no? Siempre está abierta para muchos temas. No obstante, voy a esperarme a conocer las propuestas que haga en su momento el Ejecutivo Federal. Seguro que ya le preguntaron el asunto de las placas con el nombre del presidente Díaz Ordaz en sitios públicos, en el metro específicamente. Lo que he comentado es que esto forma parte precisamente de una disputa simbólica sobre a quién se rinde homenaje en estos días. Y la sociedad mexicana considera que el homenaje debe ser para los jóvenes de 1968. Además del homenaje, ¿qué más debe pasar, senador, para que quienes exigen justicia a 50 años y no la han obtenido tengan una respuesta? Nosotros recordamos con tristeza en parte la fecha del 2 de octubre, pero también por otro lado, aun cuando no se hayan dado procesos específicos de justicia de carácter formal, también por otro lado conmemoramos los procesos de cambio que se desataron a partir de entonces. La pasión por la transformación democrática del país. Del 68 se desprendieron muchos cambios. Vino la reforma política, se legalizó a las fuerzas políticas que estaban proscritas, especialmente de izquierda. También, por otro lado, hubo un proceso de cambio cultural en muchos órdenes de la vida del país. Asimismo, se masificó la educación superior, surgieron nuevas universidades en aquel entonces. La UNAM creció muchísimo en sus dimensiones, cuantitativa y cualitativamente. También, por otra parte, cambió la cultura política, se generaron nuevos medios de comunicación. Es decir, el país cambió desde entonces. También eso es importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Gracias, muy bonito día. Hasta luego.